Hola, soy Gabriela Michetti, una mamá argentina. Lo primero que me importa es eso, la maternidad. Tengo un hijo de 21 años, se llama Lautaro. Vivo en este país maravilloso. Y bueno, me apasionan muchas cosas. Me apasiona viajar, me apasiona leer, me apasiona mi trabajo, mucho me apasiona mi trabajo. Hoy me toca ser senadora de la Nación, pero lo más importante no es el cargo que desempeñe, sino que me permiten trabajar con la gente y poder hacer algo, aunque sea chiquito, para cambiar las cosas y poner mi granito de arena para que este país esté mejor. Y me apasiona estar con mis amigos y salir a comer y descubrir nuevas gastronomías, a pesar de que tengo que cuidarme, como todas las mujeres. Bueno, eso, me apasiona vivir. Bienvenidos a Siete Puentes con Tamara. Como ya la han escuchado, tenemos una gran mujer aquí en Córdoba, Gabriela Michetti con nosotros. Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Tamara. Un placer. Realmente sí, un placer. Gaby, ¿cómo es un día tuyo? Bueno, me gusta ver cómo, viste, leer cómo va la cosa de la reacción de la gente frente a lo que uno propone o lo que uno dice. Y yo tengo muchos seguidores en el Facebook, que es una herramienta que me gusta más que el Twitter porque tiene como una posibilidad de una ida y vuelta más intercambio. Ajá. En el sentido que podés expresar más cosas y bueno, es un poquito más, te da un poquito más de libertad en ese sentido. Así que bueno, eso. Y después tengo un día que siempre está ligado a mucha relación con personas que piden reunirse conmigo de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, otros políticos de otros partidos o del nuestro, reuniones con Mauricio o gente de los ministerios o ministros de nuestro gobierno en la ciudad. Bueno, después ir a recorrer barrios de la ciudad o yo tengo un equipo que era mi equipo de la vicejefatura. Ajá. Que quedó en la gestión de gobierno trabajando el tema de las villas y la urbanización de las villas. Y ese equipo está en una secretaría que se llama Secretaría de Hábitat e Inclusión, que se la propuse yo a Mauricio para desarrollarla. Y la verdad es que trabajo mucho yendo al terreno, digamos, y estando con la gente. Ajá. Entonces, bueno, el día transcurre en muchas reuniones de relacionamiento con la gente, ¿no? O sea, porque esa es la tarea del político y sobre todo el parlamentario, que los libros dicen que el parlamentario representa, legisla y controla. Y yo digo que una de las tareas que más hemos olvidado es la de la representación. Ay, sí. Que requiere de determinadas acciones. La representación no es una cosa en el aire, es una tarea, es una responsabilidad que requiere de determinadas acciones. Por ejemplo, que estés en contacto con la gente. Si uno está todo el día metido en su escritorio, ¿y afuera qué pasa? ¿Cómo representás? Sí. Entonces, digo, para mí, estar en el despacho, digamos, estar en el recinto el día de las sesiones o estar el día de que tenés reunión de comisión, fantástico. Ahora, la verdad es que lo que más me parece importante en la tarea de un legislador, sea diputado, sea concejal o sea senador, es el de estar con la gente. Uh-huh. O sea, el de tratar de ver que no te escapes de la realidad de las personas, porque vos sos una persona más y tenés que seguir siéndolo y no convertirte en un personaje, ¿no? Sí, sí. Entonces, me parece que, bueno, esa es mi vida, digamos, y eso es lo que trato de desarrollar, mucha relación con la sociedad, ¿no? ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué hacían tus padres? ¿Cómo era tu casa? Entonces, yo tuve ese privilegio de vivir en una familia con un matrimonio muy bien constituido, con mucho amor entre ellos y, digamos, y bueno, y además con unas convicciones y unos valores que le dieron mucha coherencia al decir y al hacer, ¿no? O sea, nosotros tenemos dos papás que fueron muy contundentes en su discurso y en su decir sobre cómo comportarse, sobre cómo ser ciudadano, sobre cómo ser madre o padre. Pero a su vez que el hacer era totalmente coherente, ¿no? Uh-huh. Que eso es una educación muy fuerte. Y bueno, nacimos en esa familia muy privilegiada en ese sentido. Papá es médico,
un médico muy entregado a su comunidad, muy respetado por todos médico los de familia. Absolutamente médico de familia. Y mamá, que era maestra, pero que no ejerció después que se casó. O sea, mamá era maestra rural, había nacido en un pueblo, mi papá también, pero había vivido en la capital desde muy pequeño. O sea que papá era más de ciudad, hizo su carrera en la UBA, era más porteño. Mamá era de un pueblo, y de Juárez, y era una maestra rural. Cuando se casó, decidió dedicarse a su familia, como un poco como se decidía mucho en esa época. Seguro. Y es de esas mujeres que, como yo digo, no es que lo hizo porque había que hacerlo otra vez. No, lo hizo feliz, y es el día de hoy que ella, vos la ves a los 74 años, con un físico privilegiado, sigue lavando las cortinas ella porque no se las lava nadie como ella las lava, sigue, viste, haciendo las cosas de la casa como si fuera realmente su profesión. La lectura. ¿Qué leías en la infancia? ¿O te leían? Bueno, cuando era muy chiquita sí, porque papá y mamá, digamos, nos inculcaron mucho el valor de lo cultural, del estudio, del conocimiento, del crecer a partir de eso, de poder capacitarse, de poder meterse dentro del pensamiento de los distintos personajes históricos o líneas históricas del pensamiento, de la filosofía. Fíjate que, por ejemplo, una de las pasiones de mi papá, a la cual arrastraba mamá, porque mamá no era de tener mucho la iniciativa en ese sentido, y lo acompañaba mucho a papá, porque a ella le cuesta dejar la casa, a ella le gusta estar en su casa, ¿viste? Pero una vez que nos íbamos de viaje estaba feliz de la vida, pero el que tenía iniciativa todo el tiempo, y la sigue teniendo, de viajar mucho, y viajamos un montón juntos, es papá, ¿no? Bueno, y los viajes también eran parte ¿de la lectura? Claro, del conocimiento a través de la lectura, porque nos hacía, fuera un viaje a una provincia o fuera un viaje a otro país, nos hacía leer sobre el lugar a donde íbamos a ir. Entonces había toda una preparación del viaje, desde la lectura. Pensá que en esa época no había las otras herramientas como internet, como pantallas, seguro, digamos. Era todo a través de los libros. Sí. Y después a la vuelta también, porque él hacía audiovisuales de cada viaje, decidieron criarnos sin televisión para que leyéramos, ¿no? O sea que fíjate el nivel de importancia que tenían los libros. Y bueno, yo fui la que más se volcó a eso, al punto tal de que dicen que yo me ponía abajo de las mesas siempre, que era mi lugar para que no me jorobaran, y me sentaba en la mesa abajo, bueno, en ese momento yo no tenía la silla de ruedas, y ponía la cabeza entre las rodillas y el libro en el piso, y leía horas y horas y horas. Y bueno, cuando tenía 13, 14 años, había terminado toda la biblioteca popular del pueblo, que era una biblioteca importante, por lo menos en toda la sección de niños, adolescentes y los libros que papá y mamá me habían dejado leer, porque además ponían un poco de filtro, ¿no? Gaby, ¿cuál es tu lectura preferida? Si tenés algún autor. Podría decirte que depende depende de lo que estoy necesitando, es la lectura que tomo, ¿no? O sea, si por ejemplo estoy necesitando tratar de salirme un poco de la locura del trabajo y descansar un poco la cabeza, y eso, entonces ahí elijo por lo general, soy bastante ahí femenina, me parece, porque siempre elijo historias románticas enmarcadas en lo histórico. Me gusta mucho. Me encanta. Poder ver, digamos, poder leer, o ver, porque yo me meto en el libro y veo, pero digamos, una historia que tenga que ver con el amor, porque yo soy súper romántica, pero que me dé también como otra cosa, ¿no? Que no sea solamente eso, y que me parece que el género de las historias románticas, que es bastante, viste que hoy está como bastante... Sí, no, bueno. Y las cordobesas. Y las cordobesas, es verdad. Venimos fuertes. Las cordobesas, sí, es cierto. Está Florencia Bonelli. Sí, Cristina Bajo, Reina Carranza. Un montón de... Sí, es verdad, mira que es cierto. Sí. Bueno, pero la verdad es que ese tipo de historias me gusta mucho para cuando tengo que evadirme de la locura. Está bueno. La verdad es que también es cierto que leo mucho ensayo
de temas del trabajo, ¿no? De ciencia política, de sociología, de filosofía. La filosofía siempre me gustó mucho. Todas las materias de filosofía que tuve en la facultad me saqué 10, siempre, porque, bueno, históricamente fue una cosa que de muy chica me gustó mucho. ¿Qué estudiaste, Gabriela? Estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador. Después hice una maestría en temas de integración regional y negocios internacionales vinculados a la integración regional. Después hice posgrados en gestión universitaria, porque también me dediqué bastante al trabajo en la universidad, como profesora y como gestora, porque Qué bueno. generé una maestría en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y una licenciatura, y fui directora de esas 2 carreras. ¿Cómo ves el rol de la mujer en la política? Me parece fundamental, me parece esencial que la mujer se integre y se involucre a la política, porque la política es una tarea que tenemos que desarrollar quienes somos representantes de la sociedad. Y entonces, si no hay mujeres, no hay la representación real de la sociedad, porque la sociedad está compuesta por 50% de hombres y 50% de mujeres. Entonces, es importante que las mujeres se involucren en esta tarea. Después hay una polémica y una controversia en relación a cuánto aporta la mujer en el juego de la política, y ahí yo digo que la mujer puede aportar muchísimo o puede no aportar nada. O sea, y ahí depende de cada mujer. ¿Por qué? Porque me parece que lo femenino tiene características especiales. ¿Y en Argentina cómo lo ves? Bueno, digamos, en algún punto nosotros estamos más avanzadas en el nivel de, en la cantidad de mujeres que están en la política. Si yo miro los países latinoamericanos, ¿no? Si miro los países latinoamericanos, la Argentina está bastante avanzada en la cantidad de mujeres, porque como tenemos el cupo del 30%, entonces ha habido mayor cantidad de mujeres involucradas. Pero en esto que yo te digo de cuánto de lo femenino se pone en juego, sí, ahí hay un poquito más de, por lo menos para mí, todavía de mucho para crecer. Porque hay muchas mujeres que no sé si ponen conscientemente lo femenino en juego. Y lo femenino tiene que ver con una mayor capacidad de diálogo, una mayor capacidad de ponerse en el zapato del otro y saber por qué me habla como me habla o me dice lo que me dice. Una posibilidad de mirar los largos plazos, más fácil que la masculina, ¿no? O sea, lo masculino tiene más que ver con el poder hoy, la distribución de ese poder, la pelea, ¿no? La cuestión el macho en la naturaleza. Sí, les interesa. Es más el distribuir espacios de poder, y el de la mujer es más como el de cuidar, digamos, el largo plazo, digamos, el cuidar la supervivencia, ¿no? Sí. Entonces, esa capacidad de mirar las políticas con su dimensión temporal y no tanto espacial, sí, es una capacidad de lo femenino. Ahora, ¿la ponemos en juego o nos vamos masculinizando y entonces no jugamos como mujeres en la política? Eso ya es más controversial, y eso ya tiene más que ver con las decisiones de cada mujer, de ser consciente de eso, de tratar de ponerlo en juego, de no correrse de ese eje. Eso es un trabajo, ¿no?, que hay que hacer, porque la política está muy masculinizada, como muchas de las tareas que han desarrollado los hombres históricamente y que ahora empiezan a desarrollar las mujeres. Y un tema más que actual, el tema de la corrupción. ¿Cómo ves la corrupción en la Argentina y qué cabida se le da a la mujer para combatirla? O sea, ¿qué mirada tenés vos al respecto? Mira, yo creo que la corrupción es uno de los males más profundos de nuestra política. Se ha instalado socialmente casi que un poquito de corrupción siempre va a haber y siempre tiene que haber, y como una especie de aceptación social de que un poco de corrupción tiene que haber. Es un problema grave el de la corrupción, porque es un problema cultural además. A veces se le dilga a los políticos y a los dirigentes políticos el problema de la corrupción,
pero también es cierto que para que haya corrupción en la política tiene que haber corrupción en el empresariado, en el sindicalismo, en la propia sociedad, en la propia ciudadanía. Muchas veces el tratar de evadir una multa y darle unos mangos al policía corrupto, que no todos lo son, pero algunos sí, entonces el ciudadano ahí es parte de la corrupción. Tratar de saltearte una cola y ver cómo haces para llegar primero sin respetar a los otros. O sea, hay muchos modos de corrupción que están arraigados también en la sociedad y en lo cultural, con lo cual, digo, no es solo un problema de la política, si bien creo que los dirigentes políticos tienen que ser el ejemplo de la no corrupción, ¿no? Y me parece que ahí, en el mundo entero está comprobado, y hay muchos estudios realizados sobre que las mujeres son menos corruptas que los hombres. Y me parece que tiene que ver con esto que yo te decía, lo femenino, hay más integralidad en la mirada de la mujer. Entonces, como se integra más todo, la corrupción es un hecho que me duele más, me espanta más, porque como no estoy en la distribución del poder y del espacio que hoy existe y de lo inmediato, de la coyuntura, sino que estoy mirando un poco el largo plazo, estoy mirando cómo puedo mejorar la sociedad, y la corrupción no es algo que me va a ayudar a que eso tenga un buen desarrollo, nos vaya bien, no, al contrario. Entonces, la mujer como que rechaza más la corrupción. Entonces, me parece que es un tema en el que tenemos que estar muy conscientes de que si no ponemos ejemplaridad en la dirigencia, va a ser muy difícil cambiar culturalmente ese disvalor, ¿no? Entonces, los principales responsables para cambiar el tema podemos ser los dirigentes. ¿Cómo ves la sociedad frente a la discapacidad? Nuestra sociedad, la sociedad argentina. No, nos falta mucho, sobre todo en temas de accesibilidad, en temas de... ¿De conocimiento? Sí, de conocimiento del tema, por ejemplo, la actitud ante un discapacitado, en lo personal, ¿no? ¿Te ayudo o no te ayudo? O sea, con naturalidad, no con temor, ¿no? O sea, como que, ¿qué hago? Ahí notás que todavía hay como una cosa de no sé cómo acercarme al tema. Entonces, si bien yo creo que ha habido una evolución y que las políticas públicas, por ejemplo, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires trabajamos mucho el tema ese, pero todavía nos falta, ¿no? O sea, creo que hemos evolucionado y tenemos un trecho aún. Hay países que, como han pasado por guerras, como han pasado por situaciones que tienen como más incorporado este tema. Es cierto que no es lo mismo como en cualquier otra cosa para las personas con recursos que para las personas sin recursos. O sea, la discapacidad y la pobreza es una situación dramática y lo sigue siendo. Si bien la mirada de la política pública, yo puedo decir por la ciudad, está empezando realmente a entrar en el tema, es una situación dramática. Quienes tenemos recursos para hacerle frente, vivimos la discapacidad de otra manera, ¿no? Me pasó en esto de querer tratar de ayudar y colaborar e informar, que me voy a donde se extienden los certificados únicos de discapacidad. Y me dicen, Tamara, le digo, bueno, ¿qué podemos hacer desde la comunicación? No sabes, estoy en el hospital público, la cantidad de gente que quiere ser discapacitada. Escucha esto. Yo quedé en shock, le dije, no, me estás cargando, ¿cómo alguien va a querer ser discapacitado? Y sí, quiere ser discapacitado porque tiene accesos diferenciales en distintos lugares, quiere ser discapacitado por una pensión. O sea, vos decís, qué loco lo que nos está pasando. Yo nunca hubiera supuesto, y veo tu cara de asombro, que la gente pida ser discapacitada. Sí. Bueno, lo que pasa es que a mí lo que me parece que eso tiene que ver, ese comentario que te hicieron, tiene que ver con una manera o una cierta visión sobre la ciudadanía, digamos, ¿no? Que está muy puesta en los derechos y no en las obligaciones. O sea, como que hemos ido hacia una sociedad muy reivindicativa, que en algún punto es bueno que la gente sepa
y que los ciudadanos sepan que hay derechos ciudadanos, porque que uno nace, cuando nace ya por nacer y por ser una persona tiene derechos, pero también es bueno que por nacer y por ser una persona sepamos que tenemos obligaciones y derechos. Perfecto. Porque la ciudadanía, solo ejercida desde los derechos, no tiene ninguna posibilidad de generar una sociedad sana y una sociedad próspera. Sí. Ahora, la ciudadanía ejercida desde la conciencia de los derechos y la conciencia de las obligaciones puede generar una sociedad, no puede, va a generar una sociedad muy vigorosa, muy potente, muy, digamos, fraterna, porque entonces yo voy a saber que te tengo que respetar porque vos tenés tus derechos, pero a su vez voy a saber actuar en determinadas cuestiones de la vida cívica porque sé que tengo mis obligaciones, pero también voy a exigirle a las autoridades determinadas cosas porque sé que tengo mis derechos, pero todo hace un juego digamos, de balance, de equilibrio. Ahora, si solo vamos a poner la mirada de la sociedad, de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía, de lo que tienen que hacer los gobernantes en mis derechos y la reivindicación de mis derechos, te termina pasando eso. Sí. Que yo lo que quiero hacer es ver cómo puedo sacarle al Estado, sacarle al político, sacarle no sé, a todo el mundo lo que yo, digamos, lo que a mí me hace bien. Digo, pero vos también tenés que ser alguien que genere... Claro. Exacto. Ahora, fíjate, el otro día estaba hablando con una persona, un amigo mío político que había estado en uno de los barrios que nosotros estamos trabajando en la ciudad y me decía, me encontré con un montón de gente, bueno, que está, digamos, en situaciones de vulnerabilidad y que estaba fascinada porque habíamos generado algunos microemprendimientos y algunas posibilidades de trabajo genuino y de posibilidades de crecimiento. Y que estaba, y dice, ¿qué mentira es que la gente humilde solo quiere pasarla a través de los planes sociales sin trabajar y sin hacer nada? Como cuando vos podés realmente... claro, y das oportunidades, la gente quiere superarse, o sea, todavía no estamos tan lastimados en ese sentido como para que no haya mucha gente queriendo asumir un rol de ciudadanía con derechos y obligaciones. Contame, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes? ¿Qué mirada ves en la juventud y qué recomendación le haces a cada uno? Mira, fundamentalmente poder meterse un poco para adentro y conocerse, ¿no? Conocerse en lo profundo, no seguir, digamos, ninguna cosa externa porque sí, ¿no? Entonces, tratar de meterse un poquito adentro de lo personal, de reflexionar sobre quién es uno, qué cosas realmente lo apasionan, como vos tenés ahí en una clave en la apertura de tu programa y en el programa en sí, digamos, en el sentido del programa en sí. Y a partir de eso, ser consecuentes con quienes son y entonces, bueno, esforzarse por alcanzar sus sueños, por seguir su vocación, por ser fieles a sí mismos. Eso es lo que yo digo, ser fieles a sí mismos, pero ser fieles a sí mismos, conscientes de que cuando uno vive en una sociedad, el ida y vuelta, el recibir de los otros y el dar a los otros es lo que realmente va a terminar haciéndolos felices, ¿no? Bueno, Gaby, nosotros siempre cerramos con el tema de las manos. Para mí es muy importante. Así que yo te doy mis manos y te agradezco haber compartido estos minutos y que la gente conozca un poco más acerca de quién es Gabriela. Bueno, gracias. Y para mí fue un placer y fue lindo conocer a ver quién es Tamara también. Bueno, gracias. Gracias.